Para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el representante José Quiquito Meléndez. Bienvenidos ambos. Encantado de estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Vamos a comenzar con el tema del Departamento de Educación. Otro informe de la Contralora señala que de las escuelas cerradas en el municipio de Caguas se encontraron documentos con información sensitiva de los estudiantes accesibles. Se encontró maquinaria, se encontraron vehículos estacionados y sobre todo no se ha cortado todavía el servicio de agua y de energía eléctrica. Ya se deben $20,000 y yo les pregunto si no es ya tiempo de que Educación haya hecho un inventario y haya revisado todas estas escuelas que fueron cerradas para que no se conviertan en un estorbo también para la comunidad. Ivonne, y muchas veces hablamos del costo de la corrupción en Puerto Rico porque hay que hablarlo, ¿verdad? Es importante y se mide en millones, decenas, cientos, a veces miles de millones. Pero no se habla con tanta frecuencia del costo de la mala administración. Eso es mala administración. Porque esos $20,000 sumados, sabe Dios en cuántos distritos. Pero yo te puedo dar tantos ejemplos que la oficina de la Contraloría lo que pasa es que no tiene nunca suficientes recursos, ¿verdad? Nunca va a dar abasto. Y yo creo que la Contralora Yasmín Marivieso hace lo que puede. Pero déjame darte un ejemplo. Las entidades públicas, sea agencias, corporaciones públicas, municipios, contratan vendedores de seguros que tampoco hacen su trabajo siempre. Hay algunos que lo hacen. Por ejemplo, yo te aseguro a ti que en Puerto Rico hoy, entre las agencias, las corporaciones públicas y los municipios, hay miles de vehículos de motor que ya no sirven, que son un junker y sobre ellos se paga seguro y marbete. Y son millones de dólares que el país pierde. Eso no es corrupción, eso es mala administración. De esto se ha hablado muchísimo en el pasado y obviamente yo creo que es importante que recordemos cuando Julia Keller andaba por ahí con el asunto del cierre de escuelas. Yo lo recuerdo vivamente porque discutí con ella en varias ocasiones este asunto, me opuse en aquel momento a la manera que lo estaba haciendo, como la mayoría de todo el pueblo de Puerto Rico. Precisamente se le habló de este asunto, de cómo iba a ser la transición, si iba a ser organizada, si había un plan para entonces inmediatamente salieran de la escuela, pues entonces se relocalizaban los estudiantes, la transportación pública, los expedientes pasaran, se cortara los servicios de agua y luz y obviamente todos los demás seguros se sacaran, ¿verdad? También y todo ese tipo de cosas. La contestación de la secretaria en aquel momento fue que eso estaba cubierto. Evidentemente no estaba cubierto. Y oye, no me sorprende nada de lo que pasó en aquel mandato, porque aunque ya hace algún tiempo gran parte de esas escuelas cerraron durante ese periodo, pero sí es importante destacar que, oye, ella decía una cosa, pero pasa otra, porque ciertamente hay gente que se le olvida que administrar una agencia no es solamente sentarse en la oficina central a dar instrucciones, hay que bajar y tener contacto con el liderato de esa agencia, tanto a niveles intermedios como abajo, para poder tener un contacto directo y que las decisiones funcionen, porque si estamos buscando eficiencia gubernamental, tenemos que gobernar con el ejemplo. ¿Algún llamado al actual secretario? Oye, definitivamente yo creo que el secretario tiene que mirar esto. Claro, él ha hecho un trabajo extraordinario, pero no te puede resolver todos los asuntos y esto sería irresponsable pedirlo, ¿verdad? Ojalá, esa es la petición de todo el mundo sería que se resuelva, pero todos los asuntos que tiene un departamento que tiene una gran cantidad de empleados y que ha pasado por tantos problemas, bien está hasta este momento y que esperemos que siga mejorando. La contestación es que ojalá que siga el secretario, que mire esos detalles para corregirlo. Y quiero yo ver que no vaya a haber sido el secretario quien ya escribiera a las corporaciones públicas, por ejemplo a Luma, y le dijera que esas escuelas están cerradas y sea Luma la que no ha cortado la luz, ¿verdad? En ese sentido, el departamento no debería pagarle un centavo, ¿ves? Hay que ver. El departamento no ha pagado todavía. Bueno, vamos para el otro tema y es que en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, se aprobó una legislación para despenalizar la marihuana. Eso tiene que pasar ahora por el Senado. Mientras aquí en Puerto Rico había una legislación que puede ser en tanto parecida y ya el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, ha dicho que después de conversar en el caucus no está bien encaminada la medida. Me gustaría la reacción de ambos y saber la postura del PNP en torno a este proyecto. Si bajara votación, si votarían a favor o en contra. Mira, la verdad del caso es que no hemos visto la versión final de este proyecto, no tenemos, ¿verdad?, el detalle de lo que la comisión finalmente va a estar
aprobando sobre este proyecto o presentándole al Pleno una vez tengamos el documento final, para entonces se hace un caucus para discutir cuáles son los pormenores. Es importante destacar que probablemente lo que pasó ayer en el caucus es que se discutió, no hay los votos para aprobarlo, están mirando a ver qué es lo que hay en el PNP para poder si hay los votos. La contestación es que en este momento no se sabe si existen los votos dentro del PNP para prestarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos hablando de que el uso adulto sea irrestricto, eso más o menos significa específicamente entrar en el periodo recreacional. Hay que mirar esto, cuál es el alcance, hacia dónde nos lleva esto. Si estamos hablando de que el adicto realmente es un enfermo, pues entonces estamos rompiendo con el paradigma, porque entonces ya no es un asunto medicinal, es un asunto recreacional. Hay que mirarlo con mucho cuidado para manejar esto y que, oye, si finalmente el gobierno tiene una responsabilidad de rehabilitar, pues entonces si despenalizamos y le quitamos el poder a un juez para que lleve a esa persona a un tratamiento, pues entonces creamos otro problema social. Yo no uniría los términos porque la marihuana, pues como sabemos, es muy poco adictiva. En ese sentido no mezclaría los términos. Ahora bien, ¿qué está viendo el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué está viendo la mayoría de los estados de Estados Unidos que quizás los legisladores no han visto? Digo quizás y le pongo comillas. Ese dinero que Hacienda recolectaría si se aprueba el uso adulto del cannabis, hoy está yendo al punto de droga. Con ese dinero es que balean los policías. Con ese dinero es que financian sus vidas los tiradores de droga. Y lo que está proponiendo Héctor Ferrer-Hijo es coger eso y llevarlo al mercado formal y que ese dinero vaya a educar, que ese dinero vaya a los hospitales y a las carreteras. Usted decide si ese dinero, el legislador decide, si ese dinero sigue yendo al punto de drogas para balear a los policías o va a Hacienda para educar a nuestros estudiantes y para financiar la IUPI y el retiro de los policías. De eso es de lo que se trata. Y dije ahorita entre comillas, porque ¿sabe qué? Todos los legisladores que están diciendo que le votarían en contra de esto, lo saben, pero no se atreven. No se atreven porque le llenan los oídos diciéndole que la mayor parte de la población, como si la mayor parte de la población fuera tonta, no sabe eso. La verdad es que el país ya sabe que ese dinero o va al punto de droga o va a Hacienda. Yo prefiero que vaya a Hacienda para educar. Y esa ha sido la experiencia unánime en todos los estados de los Estados Unidos y en los países de Europa donde se ha aprobado el uso adulto. Y en cuanto al caucus del PNP, yo creo que Quito ha dicho la verdad. No está el proyecto final y ellos no lo han evaluado como caucus. Pero miren lo que ha hecho Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. La mayor parte de los estados Unidos, incluyendo estados republicanos, se dieron cuenta, ese dinero o va al punto de droga o va a servirle a la gente. Yo prefiero que vaya a servirle a la gente. Sobre ese particular, en el asunto relacionado con el tema de Washington y de lo que va a ocurrir, porque ya la Cámara Federal aprobó una legislación, no pareciera ser que haya ambiente en el Senado de los Estados Unidos para atender esto, pero como quiera, está por verse, así que nos resta esperar qué pasa en este Congreso de aquí a noviembre, si se legaliza o no se autoriza en el Senado de los Estados Unidos para entonces obligar al resto de los estados. Bueno, muchísimas gracias a ambos por el análisis. Nosotros pausa.